O como cuando Jesús decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Gracias. Ok, vamos de nuevo. Pongamos el contexto, querida amiga, un poquito más rápido para contestar las preguntas. ¿En qué momento dice Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuándo pasó eso? ¿En qué momento lo dice? Bueno, de acuerdo obviamente a la Biblia, ¿no? Que más que Padre, tal vez la referencia exacta es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues sucede en el momento de la crucifixión, cuando Jesús, de acuerdo al relato bíblico, está crucificado, casi al llegar a su último suspiro, convaleciente, fregado de tanto chingadazo que se le dio, cansado después de estar quizá un poco más de 24 horas sin haber comido, dormido, haber llevado la cruz por toda la ruta que se conoce hoy como Vía Crucis y finalmente estar haciendo esfuerzos supremos para no perder la conciencia. Con todo ese contexto, el viernes que hoy conocemos como Viernes Santo, un poco antes de la última expiración de Jesús, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que algunos dicen, bueno, probablemente se le metió un poquito el ego a Jesús y pensó que Dios lo había abandonado. Pero eso parecería contradictorio en relación a alguien que ya había alcanzado un nivel de comprensión de que no es un cuerpo y que obviamente el amor jamás lo ha abandonado. Algunos otros podrían pensar, bueno, es que pues tuvo su momento humano en el que se vio a sí mismo solo. Pero aquí les va una explicación inventada. ¿Se han dado cuenta ustedes que la frase Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No solamente aparece en los evangelios, sino también en el Salmo número 22. El Salmo 22 ya era conocido en la época de Jesús, porque fue parte de los primeros libros que los judíos empezaron a recopilar. Los salmos son oraciones para poder mantener la fe, la confianza y la entereza. Los judíos tenían como práctica el recitar salmos, era parte de su vida. Se sabían todos. De hecho, los judíos tenían muy buena memoria, porque no solamente se sabían los salmos, sino muchos pasajes que hoy conocemos como bíblicos, pues ellos se los sabían de memoria. Yo apenas si me puedo recordar que desayuné ayer, pero ellos podían recordar varias partes del Talmud, que era el libro con el cual se regían, y los mandamientos o indicaciones que tenían que llevar. No solamente eran los 10, sino eran más de 600. Solo que hoy la cristiandad solamente toma 10, pero en la época judía eran más de 10, muchos más. El judío promedio tenía que aprenderse de memoria muchísimas cosas, entre ellas los salmos. Los salmos los usaban en aquellos instantes en que sentían que perdían entereza, en los que necesitaban tener toda su conciencia al máximo. Así que, imagínate la situación ahora. Jesús, después de haber sido maltratado, después de todo lo que ya impliqué, le dan a beber vinagre o un vino para que se muera lo más rápido posible. Es decir, ¿tú sabías que los crucificados podrían durar 3-4 días en la cruz? Hay registros históricos de crucificados, no solamente fue Jesús. Muchos se quedaban allí durante días y días, agonizando. No creas que crucificaban y, como vemos en las películas de Mel Gibson, en un par de minutos se pelaba. No, duraban muchísimos años, muchos días, no años, días crucificados. Así que piensa lo siguiente. El viernes que crucifican a Jesús es el preámbulo de Pascua, la mayor celebración de los judíos.
el viernes Poncio Pilato quiere deshacerse del pedo en el que lo pusieron. Los judíos llevaron a Jesús con Poncio Pilato y Poncio Pilato tuvo que sacarse un juicio exprés que se le sale de las manos al punto que llevan a crucificar a Jesús. Así que la instrucción de Poncio Pilato con los romanos es lo más rapidito posible porque empiezan las vacaciones. También la Pascua de los judíos representaban vacaciones para la gestión romana. Recuerda, los romanos gestionaban ahí en Jerusalén en esa época. Así que era una situación bastante fuera de lugar para que Poncio Pilato tuviera que pasar sus vacaciones esperando por el cuerpo de Jesús. Así que Poncio Pilato le dijo a sus romanos, ¿saben qué? Lo más rapidito posible, a ver qué hacen, pero, no podían asesinarlo directamente, porque estaba la crucifixión, que era muy diferente al asesinato. No se trataba de asesinar a Jesús, era de castigarlo con la crucifixión hasta que expirara. Pero la expiración por crucifixión puede durar muchísimos días. Así que entonces Poncio dice, bueno, lo más rápido posible. Llegan los romanos, lo crucifican y ven, pues este no se muere. Ya se le dio una paliza y aún así Jesús sigue vivo. Seguía, medio vivo. Lo que hacen entonces es darle un vino adulterado a Jesús para que pierda la conciencia, deje de hacer respiraciones y se pueda ahogar. ¿Sí? Piénsalo, esto los médicos seguramente lo van a tener. Mientras tratas de ser consciente y puedas respirar, por lo menos duras más. Lo que buscaban los romanos era alterar su estado de conciencia de Jesús para que ya no pudiera respirar y se pudiera en ese momento ahogar él mismo o morir asfixiado. ¿Esto no lo sabías? Bueno, aquí me tienes inventándolo porque estoy haciendo conexiones lógicas. Pero Jesús quiere mantenerse lo más vivo posible. Y la manera que encontró para mantener su conciencia, aun cuando ya le dieron de beber un poquito, fue repetir los salmos. Empezó por el Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, él los estaba repitiendo en voz baja. Pero, mientras tanto, los romanos se acercaban para ver si ya estaba en las últimas y escuchaban que estaba hablando y hablando. Bueno, porque estaba hablando en arameo, no estaba hablando en español, en arameo. Y en una de esas, uno de estos romanos escucha, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No era una súplica ni una queja, solamente que por cosas de la casualidad, cuando estaba repasando el Salmo 22, alguien lo escuchó y a partir de ahí se hizo el chisme de que Jesús estaba sintiéndose triste en sus últimos días. Pero lo que pudo haber pasado es que no es que él estaba triste en sí o que hubiera pensado que Dios lo abandonó, sino que él estaba resistiendo de la forma que pudiera hasta que ya no lograra hacerlo, se llevó al último punto. Cuando expira y dice consumatus est, en la versión de la Vulgata latina, o todo ha sido consumado, Padre, es porque ya Jesús llegó al límite, ya no había más. Pero antes de llegar al límite es cuando él está reforzando su entereza con los salmos, los está repitiendo todos. Pero lo que captura la historia es el momento en el que llega el romano y escucha, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego cuando le preguntan más adelante al romano, sí, ese pobre hombre al final estaba diciendo que Dios lo abandonó. Pero tal vez lo que estaba pasando allí no era de ninguna manera una crítica, ni tampoco un abandono en sí. Pues solamente era repetir, como para él representaba, y para muchos otros judíos, un salmo que le pudiera dar algún tipo de apoyo emocional en ese instante. ¿Qué les parece? ¿Les gustó lo que me inventé? Ahí está. Bueno, me lo inventé porque ya les dije que yo estuve ahí, en aquella época, estuve viendo allí, estuve recolectando información, yo fui uno de los apóstoles, que no les puedo decir mi nombre,
No les puedo decir mi nombre, porque me lo tienen prohibido los guardianes de los registros acásicos. Pero si esta explicación les ha ayudado, déjenmelo saber aquí en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué habrá dicho Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?